buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en casa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante interesante, que son las variables extrañas, es decir, todas estas variables que van a mediar o que pueden confundir los resultados de nuestra investigación o de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, que nosotros estemos haciendo una intervención con niños, puede ser que pase algo en el ambiente mismo o algo interno del sujeto, que esto pueda variar. Ahora bien, el hecho de saber que existen variables extrañas no implica que no podamos controlarlas. Al contrario, nuestra labor como investigadores y nuestra labor incluso como clínicos es saber qué variables pueden jugar y cómo poder modificarlas. Para eso vamos a hablar de, en primer lugar, las variables extrañas, qué tipos de elementos se recomiendan para controlarlos, los más básicos, y aunado a esto vamos a ver cómo se logra cuando controlamos esto y refiriéndonos principalmente a tener una validez que sea confiable, pero no una validez de instrumento, una validez del experimento. Pues vamos a empezar. Bueno, como les había comentado, las variables extrañas son aquellas que pueden incidir sobre la variable dependiente, provocando cambios sobre esta no deseados. Es indispensable que se controlen. Por ejemplo, durante mi estancia en los hospitales, que ha sido bastante, he encontrado diferentes variables extrañas que pueden alterar los resultados de nuestras intervenciones, principalmente psicológicas. Por ejemplo, el atender a pasillos, a veces el estar ahí no se puede dar, por ejemplo, unas malas noticias de forma adecuada, a pesar de que no existe otro lugar, o no podemos dar una atención o seguimiento psicológico a los pacientes. Es por eso que es importante buscar una forma en donde no haya tantas personas y donde podamos estar. También, algo que pasa mucho con los médicos, sobre todo cuando son de generaciones muy pequeñas o que están en pregrado, es que la mayoría de las intervenciones hay mucha gente, entonces el participante se puede sentir nervioso, entre otras cosas. Y también pueden haber ruidos extraños del ambiente, como les había mencionado, como las famosas miperas, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso también es indispensable. Y pueden haber modificaciones por ejemplo, en la persona, que los asalten, por ejemplo, que desarrollen una enfermedad comórbida, la que ya tenían, entre otras cosas, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que pasan a menudo cuando uno trabaja en los hospitales. Pero bueno, pues principalmente tenemos 4 formas para controlar las variables extrañas. La primera de estas es la eliminación. Aquí se quita la variable extraña de la situación experimental. Si podemos, la podemos modificar. Por ejemplo, si escuchamos ruidos extraños, pues nos vamos del lugar en donde está. Si hay mucha gente y queremos dar una mala noticia, pues nos modificamos para que no hayan cuestiones ambientales. Si vemos que está sucediendo una situación, pues lo modificamos, lo podemos eliminar, quitar literalmente. Eso es algo que nos puede ayudar. Ahora bien, si tenemos una población en la cual queremos saber que un tratamiento es eficaz con ciertos criterios de selección, entonces aquí, más que escogerlos porque quieran participar o porque lo necesiten, aleatorizamos, es decir, de la población que tenemos disponible, aleatorizamos, puede ser por una tómbola, puede ser por un programa de internet, puede ser por una persona que se dedica a aleatorizar, entre otras cosas que se le entregan los sobres, en donde aceptemos sin importar la condición de la persona y que sea asignada de manera aleatoria al grupo control, es decir, al grupo control o al grupo experimental, pero nosotros no tenemos condición, ni es porque nos cae bien, ni por preferencias de la persona, ni nada de eso, simplemente es por la aleatorización quedó así. Y esto nos va a permitir que independientemente de lo que caiga, no haya favoritismo de, pues le va a servir mejor nuestra intervención, o quiere esta intervención, pues le vamos a dar esta. No, sino aquí es como caiga, de acuerdo a la teorización, vamos a intervenir y vamos a ver, dependiendo de una diversidad de condiciones que puedan estarse presentando, si realmente nuestra intervención es efectiva para específicamente para ese tipo de población. El balanceo se refiere a otra cosa que mantener
constante la proporción de cada intervención en los grupos experimentales. Es decir, si a una intervención le vamos a dar ACT o aceptación y compromiso, y a otra intervención le vamos a dar cognitivo-conductual, tenemos que asegurarnos que reciban lo mismo. 8 sesiones de intervención de uno y de otro. Ok, que sean las mismas condiciones. Tú le vas a dar, por ejemplo, va a ser en un salón, muy bien, entonces en el otro va a ser en un salón idéntico. Que queremos comparar a una cuestión de telemedicina con literalmente intervenciones en contacto con las personas, que se mantengan las mismas condiciones, que sea un espacio seguro, que sea un espacio donde no haya ruido, sin distractores, entre otras cosas. Pero aquí en el balanceo lo más importante es que todos tienen que recibir la misma proporción de la intervención, y sin importar si es control o es un grupo experimental, o si es un cuasi experimento, si es un grupo de comparación o un grupo experimental. Y en el contrabalanceo es cuando se tienen dos o más intervenciones, y el sujeto es expuesto a más de una condición. Esto se los va a dejar para que lo veamos con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí hablamos ejemplos con memes de balanceo y contrabalanceo. Ahí sí, todos coludos o todos rabones. Es decir, en el balanceo todos reciben lo mismo. En el contrabalanceo también reciben lo mismo. Es decir, tenemos a un grupo. El primer grupo, por ejemplo, estos 3 individuos de aquí arriba, les dieron terapia cognitivo-conductual. Los evaluaron aquí, y en el A les dieron terapia cognitivo-conductual. Y en el segundo grupo les dieron aceptación y compromiso. ¿Ok? Y entonces, una vez que terminamos las 8 sesiones de terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso, pasamos a la siguiente fase y los volvemos a someter con la intervención que se les dio al grupo 2, ahora es la intervención del grupo 1, y a la intervención del grupo 1, ahora es la intervención del grupo 2. Ahora el grupo 2 va a recibir lo que sería terapia de cognitivo-conductual, y el grupo 1 va a recibir terapia de aceptación y compromiso. Y entonces ya podemos ver que se contrabalancea, es decir, que recibieron lo mismo. Pero obviamente esto tiene algunas dificultades. Por ejemplo, que muchas veces, por ejemplo, los tratamientos psicológicos, cuando se adquieren conductas, es difícil que desaparezcan, y entonces puedes atribuirle a la condición 2 que generó, por ejemplo, que generó una conducta por la condición 2 cuando realmente la generó desde la condición 1. Esto se recomienda principalmente en tratamientos médicos, pero se puede ir controlando. Hay algo que se llaman washout o desvanecimientos, que son medidas que podemos utilizar, que es hasta realmente que vuelva la conducta a lo que se esperaba, pero tampoco eso es ético. Una persona que está deprimida no podemos dejar a que otra vez estén los valores iniciales, sobre todo por cuestiones éticas de maleficencia, de no maleficencia y beneficencia. Entonces, se complica un poco, pero esto lo podemos solucionar a través de medidas de control, como las que hemos establecido, que de las más comunes son las aleatorizaciones y el balanceo. Y esto da como resultado a tener una buena validez. Y no una validez de instrumento, es una validez de experimento. Acuérdense, la validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento que estamos teniendo y que se están interpretando sean interpretados de manera adecuada y válida. Y esto se logra cuando hay control. La validez externa es el grado en que los resultados de un estudio pueden ser generalizados a otra población. ¿Qué tanto las características de mi población las puedo generalizar? Y la validez ecológica, grados en que realmente se pueden aplicar a situaciones de la vida real. Y esto en otro video vamos a hablar más a fondo de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que la ciencia no puede realmente incluir en todo. ¿Cómo no? Si tienes una validez interna adecuada y una validez externa buena, este experimento, los resultados de este experimento, si yo hago la misma intervención como tú me la estás ahorita mencionando, lo más probable es que se replique. Y no nos sorprendamos que así pase. Si te gustó o hay algo que te gustaría comentarnos o algo que te gustaría recomendarnos, no se te olvide comentarlo en la cajita de comentarios y dejarnos tu like. Nos vemos hasta la siguiente.
y un abrazo. Y acuérdense, si vamos a difundir, que sea con evidencia. No hay más. Un abrazo.